Tenemos un videíto de Dragon Ball para espantar a Steven, ¿de acuerdo? En este caso es de un canal que gusta bastante, nos gusta a todos bastante, que es el de cómics y otros pormenores, ¿de acuerdo? Es un vídeo de hace ya bastante tiempo que se llama El fracaso de Dragon Ball en su estreno en Latinoamérica y Estados Unidos. Me causa cierta curiosidad porque yo no sabía que Dragon Ball fracasó en Estados Unidos y en Latinoamérica. No sé si hablarán como de los primeros doblajes o cosas así por el estilo, o exactamente de qué va a tratar, pero sí que me despertó cierta curiosidad y dije, bueno, ¿por qué no? Siempre, cuando no entra bien un vídeo de Dragon Ball, ¿no? Así que vamos a darle cañita. El fracaso de Dragon Ball en su estreno en Latinoamérica y Estados Unidos. A lo largo de la historia... Le metí un dedazo. Le metí el típico dedazo. Ahora. A lo largo de la historia del mundo del entretenimiento hemos tenido diálogos o frases célebres. Frases que se volvieron recordadas por momentos icónicos de escenas de películas o series que se quedaron en el imaginario público pasando por distintas generaciones. La mayoría de ellas provienen de Hollywood, de producciones creadas por Hollywood. Yo creo que la más clásica, Zero y los cojones del dragón va a ser, que se la sabe todo el mundo, es la de Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Una frase emblemática de la cultura popular que estoy seguro la has oído, escuchado, dicho, visto, como sea, porque yo la conozco desde que tengo como 4 años. Pero hay una que estoy seguro que todos en cualquier parte del mundo la conocen mejor que esa. Sí, la que está sonando en este momento. Me gustan las musiquillas que mete, tío. Lo malo es que se la juega mucho con el copyright. Algún día quiero recomendar un vídeo, Belce. No Apun, no veremos gore y narcoejecuciones en directo. Animes ha habido muchos, algunos más buenos que otros, unos más largos que otros, pero hay uno imprescindible que ha evolucionado y estado por 3 generaciones. Dragon Ball, un anime que inspiró a muchos después de El intumbable, ¿eh? él para crear la misma sensación de Solamente los derechos de autor, los todopoderosos derechos de autor han podido detener el fenómeno Dragon Ball. emoción y epicidad que derrochaban las aventuras de Goku, pasando de ser un simple niño a convertirse en uno de los personajes más famosos e icónicos de la cultura popular desde los años 90 hasta hoy en día. Pero estuvo a nada de no ser eso, de pasar de ser un terrible fracaso en Latinoamérica y Estados Unidos por Dragon Ball fracasó. su primera emisión hasta ser prácticamente cancelada por su terrible doblaje. Esta es la historia de cómo Dragon Ball fracasó fuera de Japón, pero cómo a pesar de eso, hizo historia. El manga y el anime son 2 de los grandes fenómenos de la cultura japonesa. El manga se creó durante un periodo de apertura económica y cultural en Japón entre 1868 y 1912, siendo el pintor Katsushika Hokusai uno de los mayores exponentes Si no leéis manga en el 1800, chicos, que sepáis que sois turistas. de esta nueva corriente y creador de la palabra manga. Después surgió el anime, que como tal está ligado al manga. Vi el otro día una persona en Twitter, bastante mamón, la verdad, que dijo: si ves anime doblado, no estás viendo anime. Y lo primero que yo pensé al leer eso fue: terrible normeada histórica. Y os voy a explicar por qué. Todos en el mundo del manga anime empezamos con el anime con doblaje. Y sabemos respetar el doblaje en los animes porque por ahí empezamos. Entonces, el burlarte y atacar el doblaje en los animes es una normeada histórica, es una turisteada histórica. Eso fue lo primero que yo pensé. Dije, es una turisteada histórica. Es para hacerte el basado. Yo veo anime porque le quitan... ¿Cómo era? Se decía que porque le quitaban no sé qué expresiones de mierda o no sé qué, que vale, que son muy importantes, que vale, que muy bien, pero que todos empezamos por un sitio y hay que respetarlo, porque seguramente, bueno, no me sé la historia bueno, que creo que, si no me equivoco, Messi empezó jugando en el equipo de su pueblo. Todos empezamos por un sitio. Que comparar ser futbolista famoso, millonario con ver anime, ¿sabes? Vaya comparativa de mierda, pero para que se entienda, que todo el mundo empieza por algún sitio, ¿vale? Todo el mundo se empieza por algún sitio, entonces, no jodáis. Lo mismo, sí, lo mismo 100%. No, pero en serio, o sea, es para que uno entienda. Coño, se empieza por un sitio y tú respetas por donde empezaste. En plan, si tanto respeto
tanto amor y respeto tienes por el anime, pues tú respetas también por dónde empezaste. Porque sin el doblaje, muchas veces el anime no llegaría y no te hubiera llegado, probablemente. Pero bueno, para mí fue una normeada histórica, fue una turisteada, es una turisteada histórica menospreciar el doblaje. En ambos ser considerados expresiones narrativas y artísticas en Japón, el anime surgió como forma de hacerle frente al estudio de la animación, medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo desde ese entonces hasta hoy en día. Disney, siendo en 1948 la llegada de Toei, estudio de animación de Japón fundada por Senjiro Yamamoto y Kenzo Masaoka. Este último dijo que... Es que le quitan los sonichas, no te enteras. Es que, ¿tú cómo vas a entender el anime si le dice señor Chingwan en vez de Chingwan-sama? ¿Cómo vas a entender? No puedes entender. Toei fue fundada para que sea el Disney oriental. Toei era la encargada de que las mayores producciones animadas de Japón lleguen a todo el mundo gracias a contratos con estudios de doblaje y productoras televisivas. Fue hasta 1961 cuando en Estados Unidos, este gato de mierda, de la mano de Toei, se transmitieron dos películas llamadas Magic Boy y The Tale of the White Serpent, marcando así un hito, siendo a partir de ese momento que el anime comenzó a ganar seguidores en la región. Después, con el estreno de Astro Boy, otra vez gracias a... ¿Habrá una película o anime del gato de Toei? Sí, que le hagan una película donde aparece Broly y se lo folla con la polla. Toei en ser... Así aprenderá. El primer anime en recibir una amplia distribución, especialmente en los Estados Unidos, ayudó en gran medida a la relevancia del anime de la cultura popular fuera de Japón. Pero el verdadero auge del anime ocurrió durante la década de 1990, conocida como el boom del anime. Durante este periodo, la popularidad del anime creció significativamente gracias a los creadores de sus obras más famosas como Katsuhiro Otomo con Akira, Hayao Miyazaki con Mi vecino Totoro, Rumiko Takahashi con Inuyasha o claro, Akira Toriyama con Dragon Ball. Dragon Ball fue lanzado en 1984. La historia de Dragon Ball estaba fuertemente inspirada en la novela clásica de China Viaja al Oeste. Me gusta mucho la dirección musical de los vídeos estos, de este vídeo. Me gusta mucho el cómo maneja la música en la edición, es espectacular. En donde conocemos mis reconocimientos al que lo ha editado. Vemos a Sun Wukong, el rey de los monos, quien viajó hasta tierras civilizadas donde encontró al maestro budista taoísta Bodhi. Este maestro lo convirtió en su discípulo. Bodhi le enseñó a hablar, le enseñó las costumbres humanas, las artes marciales y ciertas artes místicas. Viendo la disciplina y destreza que mostró el mono, le otorgó el nombre de Sun Wukong. Es la historia de Goku y su abuelo Gohan. Dragon Ball empezó fuertemente inspirada en esta novela, la aventura y la fantasía en su máximo esplendor, tomando las artes marciales como medio narrativo, viendo que le funcionó con otro manga que hizo llamado Dragon Boy, que es prácticamente la base de inspiración de Dragon Ball. Toriyama le dedicó todo de sí a este shonen con la esperanza de que tuviera éxito. Y pues... Yo me vi un vídeo conspiranoico que decía que el Dragon Boy ese era satánico raro, pero intentaba argumentar, ¿sabes? Fue raro, fue un viaje raro. Lo logró tanto que a solo semanas de su estreno se volvió un encanto entre los lectores, tanto que a solo 2 años de su estreno se lanzó el anime. Esto nos lleva al problema más grande que casi nos deja sin Dragon Ball. Para la realización del anime, el estudio Toei Animation, subdivisión de Toei, bajo el control creativo de Toriyama, se juntaron para el cast de voces. Gracias a Toriyama llegó Mayumi Tanaka para Krillin y Masako Nozawa para Goku. Así, el 26 de febrero de 1986 comenzó a transmitir el de Mr. Empírico, ¿no? Sí, el de ese, sí. Dragon Ball por primera vez en Japón en el canal Fuji Television. Al igual que el manga, se volvió un rotundo éxito y pensarás que enseguida fue distribuido para todo el mundo, pues no llegó. No eres verdadero fan de Dragon Ball si no lees Dragon Boy. Exacto. Ni 1, ni 2, ni mucho menos 5 años después al mundo entero. Dicen ser fans de Dragon Ball, pero ni saben cuántos pelos en los huevos tiene Dragon Boy. Para mí, no son más que turistas. Dragon Ball llegó al mundo casi 8 años después y estuvo a nada de ser destruido por culpa de él. Mía. Todo inició en 1989. Una empresa de Estados Unidos llamada Harmony Gold compraba medios de entretenimiento extranjeros o chingaderas al azar compraban, básicamente. Animes para doblarlos horriblemente y venderlos en Estados Unidos. Harmony Gold fue quien trajo los derechos de Dragon Ball, dobló los primeros 5 episodios de la serie y los usó como piloto con la esperanza de llevar la serie a la televisión estadounidense. Lamentablemente,
O más bien, afortunadamente, el doblaje destruyó por completo la serie. ¿Recuerdan en mis shorts cómo me burlaba de que Bruce Wayne era Bruno Díaz, a Galactus le decían Alberto el Hambriento o a Dick Grayson Ricardo Tapia? No, pero este queda bien, a diferencia de en los españoles. Nuestras adaptaciones quedan bien. Pues Harmony Gold hizo lo mismo con Dragon Ball. Goku ahora se llamaba Zero, Bulma se convirtió en Lina, Yamcha ahora era Sedaki, Zedaki. Krillin era Bongo y así puras cosas tontas. A la hora de entregar el resultado, ninguna televisora del país se interesó en la serie, incluso la llamaron... Hay gente que de verdad defiende Bruno Díaz. Sí. Y cosas, sí. Yo me he topado. Bueno, no entremos con el tema de los doblajes, da igual. Pero sí, es tremendo. Como un producto barato. Afortunadamente, la serie a manos de Harmony Gold fue cancelada. Ahorita regresamos a Estados Unidos. Por otro lado, en 1994 para Latinoamérica y 1993 para México llegó Dragon Ball. O debería decir, Zero y el Dragón Mágico. Ese fue el título con el que se estrenó Dragon Ball no solo en México, en Latinoamérica. ¿Por qué? Por culpa de Harmony Gold. Utilizaron como base la versión de Harmony Gold, pero no solo por 5 episodios, sino por 60. Ahora cambiando nombres como Goku siendo Zero, las esferas del dragón eran las esferas de fuego, Lunch se llamaba Lanchita y Como que Lanchita, ¿por qué? Krillin se llamaba Cachito. Cachito. Eso sí, los nombres cámbienlos, pero la censura no. Los 60 episodios emitidos en Latinoamérica fueron sacados así tal cual como se mostraron en Japón, o sea, sin censura. ¿Partes blandas? Así es, me refiero a las bolas. Esta parte Bolas. no se presta tanto para ser censurada, pero hay varias las cuales sí tenían que llevar censura y aún así las dejaron. Aparte de esto, el doblaje también influyó mucho a que el público adolescente y sobre todo los niños no se interesaran en la serie, así que Zero y el Dragón Mágico después de 60 episodios fue cancelada, o más bien dejada de transmitir debido a su poca audiencia. Lo mismo pasó en Estados Unidos en esos mismos años. Después de ser rechazados esos 5 episodios pilotos de Harmony Gold, Gen Fukunaga, un ingeniero que nació en Japón pero vivió en Estados Unidos la mayor parte de su vida, tenía un familiar que trabajaba en Toei Animation. Fukunaga logró convencer a su familiar de que si emitían Dragon Ball en Estados Unidos iba a romper todo lo que se podría romper. Así que junto a un socio comercial, en el año 1994 fundaron Funimation. Hijos de puta. Dios. Qué asco. Qué asco que dan. Uf. Qué asco que da este cerdo, ¿eh? Qué asco que da este puto cerdo. Cero empatía, no. Lo siguiente a cero empatía. Es repulsivo, ¿eh? Es repulsivo que yo suba un vídeo de Full Metal y me lo bajen sin ningún tipo de motivo. Tienen sus motivos. Es broma. Solo que me dan asco. Un estudio de animación que financió la traducción de la serie. Ahora sí, como debe de ser. Aunque esta vez sí, a diferencia de lo que hizo Harmony Gold, con mucha censura. Así, en 1995, casi 10 años después de su transmisión en Japón, Te la sabes toda, por supuesto. Ningún Rage de Dallas ha sido mejor que ese. O sea, el de ¿qué juego hizo Willy Rex? Tal, ninguno. El de J. Pelirrojo es el mejor Rage de Dallas en toda su carrera. Mi favorito. Lo siento, no debato. Dragon Ball logró ser transmitido a una audiencia estadounidense gracias a Funimation, pero ocurrió otro problema. La serie fue cancelada después de la finalización de una temporada debido a los bajos índices de audiencia que tuvo en ese momento. Funimation, en lugar de vender caro, vendió barato porque de plano no se vendió. El mayor motivo de esto se debió al horario en la que se transmitía, que lo hacía por la tarde. No se sabe tal cual qué era lo que pasaba por lo que la audiencia no se interesaba en Dragon Ball si ya no tenía el doblaje horrible de Harmony Gold, pero por alguna razón no tenía el éxito Dragon Ball en Estados Unidos como el que tenía en Japón, y en Latinoamérica, pues ni hablemos con ese doblaje. Paréntesis, en esos años, en 1994, antes de que llegara Dragon Ball a Estados Unidos, en Japón ya había terminado Dragon Ball Z, y a solo 2 años, en 1996, se iba a estrenar ya Dragon Ball GT. Claro, ya no de la mano de Toriyama, pero Dragon Ball en Japón era un fenómeno enorme que no lograba causar el mismo impacto fuera de Japón. Funimation no consideró para nada seguir transmitiendo Dragon Ball. En Latinoamérica, Bandai, quien se encargó de llevar la serie, le comunicó a Rafael Rivera, quien era el director de doblaje del estudio Videodoblajes de México, que era el estudio que dobló Zero y el Dragón Mágico, le comunicó que cambiaran todo el doblaje de la serie, pero él, Rafael, se negó diciendo que si hacían eso, lo harían de cero y saldría más caro. Por esto y por lo harían de cero para que dejara de ser Zero y el Dragón Mágico.
anterior, la serie fue cancelada. Al parecer no había esperanza para que Dragon Ball fuera ese éxito en el resto del mundo. Estamos hablando de que en ese entonces el internet apenas estaba iniciando. Encontrar los episodios de Dragon Ball en línea era prácticamente imposible. Es más, no existía la posibilidad. Dirás, ¿y el manga? Te ponías a descargar episodios de Dragon Ball en el Ares. ¡Oh, sí! ¡Oh! Guerrero poderoso encuentra las bolas. ¡Sí! ¡Oh, no! No, ¿por qué? No, ¿qué está haciendo con el pito del otro tipo? ¡Oh, no, Dios mío! Pues también era imposible. El primer volumen, el primero, salió de Japón después del año 2000. Llegó a Latinoamérica de manera legal entre 2002 y 2008. También por ese motivo surgieron rumores. Belce infancia. Todos los que había usado... Yo no usaba Ares, yo usaba Emule. En Emule era... Te descargabas... el Rey León. Te bajabas el Rey León, lo abrías y te salía salían gays follando. Eso era terrible. Rumores o casi mitos que tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos existía este mítico doblaje perdido. Hoy en día sabemos que sí existió gracias al internet, pero en ese entonces el que dejaran de transmitir la serie de repente y luego... Me pasó con Bob Esponja, claro, tú no viste Bob Esponja, tú te descargaste Bob Esporonga, ¿no? Te bajaste Bob Esporonga, ¿no? Claro. Luego apareciera Suele pasar. con otro doblaje, solo te hacía decir, fue un efecto Manuela. Entonces, Dragon Ball, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, fue un fracaso en su primera transmisión. Sin embargo, ocurrió algo. En Latinoamérica, Bandai, al no llegar a un acuerdo con el estudio Videodoblajes de México, una vez cancelada esa versión de Dragon Ball, llegó a un acuerdo con Producciones Salgado, mismo estudio que hizo el doblaje de los Caballeros del Zodiaco. Estaba bien el Saint Seiya, ¿no? Este estudio sí hizo Yo lo que me vi de Saint Seiya me lo vi en latino. Estaba bien, ¿no? eso, lanzar Dragon Normalito. Ball por fin de manera original con los nombres de todos los personajes ya bien, pero solo lo hizo otra vez hasta el episodio 60. Después llegaría el estudio Intertrack, quien ya se encargó de todos los episodios sobrantes. Es por eso que en Dragon Ball de Latinoamérica los primeros 60 episodios aún siguen teniendo cosas como estas. ¡Ay, Dios mío, es la onda glaciar del maestro Roshi! Pero queda bien. Cállate, españolito, queda bien. Pero hey, Silencio, españolito, queda bien. ya hay censura. Y ahora sí, después de la cancelación de Zero y el Dragón Mágico en 1993, en 1994 Dragon Ball llegó a México y Latinoamérica con un nuevo doblaje y El chico más prendido, no asustarme. fue un éxito. Más vale Atrox culo en mano que gorilas follando, volando. Ya sabes, cebollajo. En Latinoamérica se transmitieron los 444 episodios que integraban Dragon Ball y Dragon Ball Z. En México, gracias al éxito que tuvo Dragon Ball, Televisa se involucró más en la publicidad de la serie y se hizo de los derechos de la continuación, Dragon Ball Z. Como tal, Dragon Ball sí estaba siendo transmitida por el Canal 5, pero gracias a que Televisa tuvo todos los derechos de Z, pues debido a que no censuró la violencia como está censurada hoy en día, se encargó de llevarlo al éxito que todos conocemos aquí en México. Sí, aunque la regresaran siempre a la saga Saiyajin, dejando inconclusa la saga de Freezer y la de Buu, aún así tuvo éxito. Dragon Ball Z fue un éxito, sea cual sea el horario en la que Se recuerda hasta con cariño ese tipo de resets, la puta madre. fuera transmitida, al menos en México. Así, Latinoamérica, después de casi 10 años de ser emitido por primera vez en Japón, al fin logró que Dragon Ball fuera un éxito. Cosa que no pasó en Estados Unidos. Vamos a regresarnos unos momentitos. Con el fracaso que fue Dragon Ball siendo transmitido por la tarde, en 1996, Funimation pudo asociarse con Saban Entertainment y Ocean Studios para hacerse con las licencias de Dragon Ball Z. Esto gracias a la financiación que lograron obtener de un acuerdo que hizo Funimation con Dick Entertainment Corporation, una productora audiovisual especializada en la animación que le pertenecía nada más y nada menos que a Disney. Gracias a esto, Funimation decidió estrenar Dragon Ball Z en Estados Unidos. Así es, mandaron al carajo Dragon Ball y se fueron de lleno con Dragon Ball Z. Funimation, esta vez para ahorrar dinero y asegurarse de no causarle pérdidas al estudio de Saban, sacó Dragon Ball Z como si la hubieran hecho ellos. ¿A qué me refiero? Para empezar, Ocean Studios fueron los encargados de doblar la serie, mientras que Saban daba órdenes directas de lo que tenía que tener la serie. Saban mandó a que toda la música del anime fuera compuesta por ellos, o sea, los tracks originales del anime fueron totalmente quitados y Gracias, Lux. le pusieron música compuesta por el estudio, esto para no pagar regalías a Toei Animation.
Joder. Nunca pensé ver a nadie más muerto de hambre que Toei Animation hasta que vi a Funimation. Dios mío, rompieron la escala de poder. Se cagaron en la escala de poder, madre mía. Es bien sabido que a diferencia de Dragon Ball Z tiene más momentos de violencia y sangre. El estudio, con miedo a que el rating de la audiencia ¿Qué? Eso no es verdad. baje, pues... Eso es mentira. Eso es mentira, ¿no? Esa cabeza puesta con Sony Vega es mentira, ¿no? de violencia y sangre. El estudio, Gente. Eso es mentira, ¿no? con miedo a que el rating de la audiencia baje, O como soy españolito no lo entiendo. Eso es mentira, ¿no? tiene más momentos de violencia y sangre. El estudio, con miedo a que el rating de la audiencia baje, Parece un Loquendo City, tío. pues censuraron mayor parte de eso. Las reglas del estudio Seiban eran estrictas debido al fracaso que tuvo Dragon Ball en un principio, al punto de que incluso todas las muertes de los personajes no fueron tratadas como muertes tal cual. Goku al morir tiene el aura que todos conocemos, o el arito ese, pues al parecer los de Estados Unidos no lo conocieron porque Goku no tenía un aro, sino un puntito. Aparte de eso, decían que los personajes no morían, se iban a otra dimensión. Madre mía, qué nacada, tío. Esto es como pasó con Yugi, que en principio no existía lo del reino de las sombras. En teoría, esto es información que me llegó. O sea, en teoría tú te morías, pero se inventó lo del reino de las sombras para nerfearlo un poco. Y yo me pregunto, ¿no es peor el hecho de que te manden a una dimensión de pura oscuridad? ¿No es eso más para siempre? ¿No es eso más perturbador que solamente matarte? O sea, pregunto, porque yo prefiero que me maten. Yo prefiero morir con honor, como Apun. Chaozu latched onto Nappa in an attempt to escort him personally to another dimension. Somebody must be passing into another dimension. Madre mía, qué cantidad de estupideces dicen los personajes. Están casi peor que los de España, ¿eh? I want them all in the next dimension. I'm facing. Los quiero a todos en otra dimensión. Ya estoy viendo la otra dimensión. Madre mía. Madre mía, qué nacada, tío. Qué tontería, tío. To another dimension. Lo siento, Daryl, te lastimé la vagina. Pero a pesar de eso, Dragon Ball Z tuvo el éxito que querían que tuviera Dragon Ball. Bueno, más o menos. Para empezar, la distribución de Z, a diferencia de Dragon Ball, la hicieron por la mañana. La decisión de esto se tomó estratégicamente aprovechando el interés en series de superhéroes que se emitían en esas horas, siendo la de Mighty Morphin, Power Rangers y las Tortugas Ninja series que ayudaron a hacer destacar a Dragon Ball Z, pero Funimation, al recibir críticas por todo lo anterior, la censura, los diálogos extraños que tenía la serie, a solo 2 años de emisión, en 1998, dejaron de transmitir la serie. Esto porque Funimation se separó de Seiban Entertainment y Ocean Studios porque creían que no estaban explotando Dragon Ball Z a su máximo esplendor. Veían el éxito que estaba teniendo en el resto del mundo, incluso en Latinoamérica, pero no lo estaba teniendo en Estados Unidos. Así que ¿por qué será, no? No creo que haya ningún motivo de fondo. cancelaron la serie justo en la saga de Freezer, precisamente cuando Goku mata a Ricom. Pasó el tiempo y Funimation se asoció con uno de los canales de TV de paga más grandes de Estados Unidos, Cartoon Network. En un principio solo se transmitía la serie hasta el momento en donde Goku mataba a Rikum, porque ya no había más episodios doblados. Funimation se tuvo que arriesgar financiando el propio doblaje y no solo eso, tuvieron que rehacer los temas musicales para Apun mandándote a la dimensión del honor. Gracias, Lagomina. ahora no darle regalías a Seiban, mientras que a la par Cartoon Network le daba todo el marketing y la publicidad posible a Dragon Ball Z porque sabía que lo que tenían era oro puro, y vaya que nos equivocaron. En 1998 así llegó Dragon Ball Z por fin de manera completa a Cartoon Network. O sea, tardó en llegar lo suyo, cabrón. Al menos merece la pena porque aunque tardara en llegar rico, al menos llegó full power, ¿de acuerdo? Eso está bien. Que si tuvo éxito, pues en el año 2001, el año en el que Dragon Ball Z era la serie más Funimation tras cagarla por hambreado. ¿Por qué no gano tanto? Seguro es culpa de Seven. vista de Cartoon Network, el buscador web Lycos reveló que De seguro Toei me tiene envidia. Oh.
Dragon Ball había encabezado su lista de los términos más buscados del año, superando incluso a Britney Spears. Es bastante interesante cómo el boom de Dragon Ball llegó para el resto del mundo gracias a Z. A diferencia de Japón, que desde que Goku era niño ya era un fenómeno ahí, para el mundo Goku se volvió un fenómeno hasta Z, ya siendo adulto. También es interesante el enfoque que crearon para que esto fuera posible, pues uno de los momentos más memorables de la serie es cuando Goku se convierte en Super Saiyajin, mientras que en Latinoamérica y Japón, Goku se comporta de una manera más fría y se le ve lleno de venganza. En Estados Unidos le dieron un enfoque más heroico. Soy el Saiyajin que vino de la Tierra para matarte, Freezer. Tengo un corazón tranquilo, pero ahora soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira. I am the hope of the universe. I am the answer to all living things that cry out for peace. I am protector of the innocent. I am the light in the darkness. I am the light in the darkness. I am true. I am true. Y curioso, Dios, es que no. Es que no puede ser. Eso sí, nunca superará. O sea, el peor está en el castellano, en lo de por el poder de Kaito, transformación. Ese, para mí ese es insuperable todavía. Me da pena ajena, tío. Me da auténtica pena ajena esa mierda de diálogo, funcionó, obviamente debido al éxito mundial. El doblaje original de Dragon Ball en inglés fue tan malo que Goku, en vez de darse cuenta de que fue el quien mató a su abuelo, dice que fue Vegeta Ozaru quien lo mató. Parece, gracias, Prince. Bueno, para saber, Alcanzó Dragon Ball gracias a Z, no faltaron en querer censurarla por su extrema violencia. Recuerdo que aquí en México había grupos religiosos diciendo que la serie era del diablo. Cuando Toriyama dejó de escribir el manga de Dragon Ball Z, que fue en el año 1996, había escrito casi 9000 páginas en total sobre las aventuras de Goku. La saga original se adaptó en anime sumando un total de 156 episodios que le dieron un éxito mediático impresionante en Japón. Fue la razón por la que trataron de llevarla fuera de... aunque ya vimos que fracasaron en su primer intento. El éxito fue adaptar Dragon Ball Z, que a diferencia del mundo, en Japón llegó desde abril de 1989 y se transmitió hasta enero de 1996. Hasta el momento hay más de 20 películas de Dragon Ball y casi 50 videojuegos basados en personajes que creó Toriyama. 50 videojuegos, se dice pronto. Joder. Volvió a replicar. ¿Cuántos tiene Pokémon? Andará por ahí, ¿no? Entre los Rangers, Mundo Misterioso, franquicia principal, los de sacar fotos, snaps, andará por ahí, ¿no? Andará también cerca de alrededor de 50. El mismo éxito mediático o incluso uno mayor cuando se estrenó la saga del Torneo del Poder de Dragon Ball Super. A nosotros casi nos demandan. No es para menos el éxito que creó Akira. Nos dio a un protagonista que demostró que grande es aquel que está dotado de gracia, nobleza, sencillez y destreza. Mientras que con los demás personajes, cada uno gozaba de un carisma y una caracterización que sea como sea te terminaban encantando. Especialmente tú, maldito cachito. Mientras que tú... puto cachito de mierda en nariz tiene. Akira, demostraste que el arte no se vuelve arte por lo profundo y complejo, sino por la belleza de dejar huella sobre alguien que ya es grande cuando era pequeño. Gracias por todo. Muy bueno el vídeo, la verdad. Interesante la historia de Dragon Ball en América, ¿no? Estados Unidos y Latinoamérica, a lo mejor no cuenta Brasil, pero... y tal, y Guayanas y cosas de estas raras feas, pero en general, más o menos, así fue. Esa es la historia del paso de Dragon Ball por el continente americano. Está bastante interesante. Mama.